Hola a todos, ¿cómo están? Soy el gran maestro Alan Pichot, acá nuevamente analizando una partida con Chess24. En el día de hoy tuve una partida bastante especial en un nuevo torneo que se está jugando en la página, que es el Lindores Abbey Rapid Challenge, un torneo rápido que se está jugando con varios de los mejores jugadores del mundo. Contaba con la particularidad que eran 12 jugadores, son 12 jugadores, de los cuales juegan todos contra todos 11 partidas y de los cuales los 8 mejores pasan a la siguiente etapa para jugar por eliminación directa los cuartos de final, semifinal y final, y los últimos 4 quedarán eliminados. A partir del sábado se va a estar jugando los cuartos de final con varios de los mejores jugadores del mundo. Hubo algunos pocos que se quedaron afuera, como Duda, Wei Shi, pero bueno, los mejores que son considerados: Carlsen, Nakamura, Wesley So, hay un montón de jugadores dentro de la nómina de los mejores 8 y a partir del sábado van a estar compitiendo. En el día de hoy, esta partida que vamos a analizar de Firouzja, que ya todos lo conocen muy bien, le ganó a Carlsen un match a 3 minutos hace poco en la Copa de Dicharachera, se enfrentó a Magnus Carlsen en la última partida, con la particularidad de que Firouzja necesitaba ganar sí o sí para asegurarse la plaza entre los mejores 8 jugadores, y aparte Carlsen se quedaría fuera en ese caso y no podría integrar la lista de los mejores 8, algo que sería bastante raro. Por lo tanto, Carlsen necesitaba tablas o ganar la partida para poder pasar a la siguiente etapa. Así que fue una de las partidas más interesantes del día y si les parece vamos a empezar. Caballo F3, D5. Recordemos que esta partida es a 15 minutos más 10 segundos de incremento, ¿sí? Es una partida rápida, no es una partida blitz, pero bueno, también digamos que los jugadores tienden a jugar bastante con la intuición, ¿no? Porque de repente con poco tiempo no hay tanto para poder calcular, sino que uno se basa en lo que le parece. G3, G6 y ahora Firouzja va con C4. Obviamente que esto es una alternativa posible, pero de repente alfil G2 también era una opción muy natural. Alfil G7, enroque corto, simplemente hacer una disposición de piezas natural. E5, D3. El negro muy probablemente quiere hacer caballo E7. Uy, se me fue la barrita. Caballo E7, enroque corto, muchas veces caballo BC6. El blanco va a intentar hacer caballo BD2, E4, a veces con C3 y A4. Una partida razonable para los dos, por supuesto. Pero bueno, Firouzja va con la jugada C4, también es una posibilidad. Y Carlsen hace D por C en este momento, ¿sí? Otra posibilidad más tranquila podría haber sido C6. La verdad que es curioso que Carlsen, necesitando las tablas, no haya jugado un poco más tranquilo de esta manera, ¿no? Alfil G2, alfil G7, enroque corto. No cambia mucho comer este peón porque hay miles de maneras de poder recuperarlo, ¿no? Tanto con caballo A3, con dama C2 o a veces con A4 para dama C2 para evitar la expansión negra con B5. De repente eso puede ser una idea razonable. Pero Carlsen lo que decide es primero comer el C4. Con lo cual le da la oportunidad a Firouzja de recuperarlo rápidamente con dama 4 jaque ahora. Pero que no se dio eso en la partida. Firouzja hizo caballo A3. Quiere recuperar el peón, pero capturarlo con el caballo. En caso de dama 4 jaque, caballo C6, el negro tapa un poco de esa manera. Si dama por C4, acá ya E5 es muy interesante, porque de repente las piezas negras están saliendo muy rápido. Alfil G2, alfil E6 tocando la dama. Una vez que la dama se vuelve a mover, alfil G7, y ya de repente el negro se desarrolló mucho más rápido. Está simplemente a hacer un caballo E7 y un enroque corto y ya tiene todas las piezas jugando, cuando al blanco le falta enrocarse, hacer D3, sacar el caballo, el alfil. Son como varios tiempos y el negro tiene una posición más cómoda. También podría haber pasado que en vez de dama por C4 se juega alfil G2, también es una posibilidad, pero bueno, alfil G7, enroque corto es una posibilidad, pero de vuelta, si dama por C4 es 5 y estamos en una posición bastante parecida que lo que acabo de nombrar. Por ese motivo, Firouzja decide hacer caballo A3. La verdad que no estoy seguro si esto era preparación o no, pero hay bastante teoría al respecto, así que probablemente los dos jugadores sepan lo que estaban haciendo. Alfil G7, caballo por C4, caballo C6, simplemente desarrollan las piezas. Y acá viene un momento interesante de Firouzja que probablemente conocía este detalle. Firouzja, acá la jugada normal que muchos se le ocurrirían sería alfil G2, ¿no? Primero. Firouzja lo que hace es, y bueno, obviamente que el negro va a jugar con E5, ¿no? E5, caballo G7, alfil E6. Ese esquema es lo que el negro en general quiere tratar de conseguir. H6 para evitar caballo G5, enroque corto. Entonces, y D3, ¿no? Esto es una posición muy normal. Pero Firouzja acá seguramente tenía analizado
que en esta posición, aparte de existir caballo G7, existe una posibilidad muy interesante para Carlsen, que es esta mágica jugada entregando un peón e intentando cambiar las damas. Entonces cuando te van a comer el peón, que lógicamente es la mejor alternativa, te cambian damas y después caballo F6. Y el problema es que este peón doblado acá, aunque sea de más, junto con el rey que ya no tiene enroque, está en el centro de una mala posición y no se puede enrocar bien, hacen que el negro tenga una compensación más que interesante. Y como Firouzja tenía que jugar a ganar esta partida con blancas, seguramente le pareció que no era la mejor opción que Carlsen pueda elegir jugar este final. Acá el problema es que, por ejemplo, E5, caballo G4, ¿no? Ya te tocan F2, te tocan E5 y ahora no hay manera de defender los dos al mismo tiempo. Y si quiero defender los dos peones no es tan fácil. Una jugada como caballo de 2 sería un poco incómoda. El negro, por ejemplo, puede hacer alfil E6 para hacer un enroque largo rápido y de repente la torre molesta sobre el punto de 1. Todas las piezas negras están jugando. Es una posición un poco incómoda. Firouzja acá hace T3 primero. La verdad que no estoy seguro si conocía este antecedente o no, pero yo estoy prácticamente convencido de que lo conocía, porque después de D5 hace alfil D2. Por lo tanto, creo que este truco lo sabía y prefería evitar, ¿no? Y empezar a jugar una posición luchada, pero de esta manera, con las damas en el tablero, lo cual me parece muy interesante. Caballo G7, y acá viene la primera sorpresa desde mi punto de vista, que es la jugada H4. Una jugada muy interesante, la verdad. Obviamente que no hace falta recalcar que alfil G2 era una posibilidad natural, enroque corto, la partida sigue sin ningún problema, no hay una necesidad violenta de hacer H4, pero creo que es una posibilidad bastante interesante con el agregado de que el blanco tiene que jugar a ganar. El único resultado que le sirve en este momento es la victoria, ¿no? H6 es la respuesta de Magnus. H5 es una jugada un poquito incómoda a veces, porque de repente alfil G2, la casilla G5 muchas veces queda incómoda para el negro. De repente un caballo G5, sacando el alfil para la diagonal, que tiene una muy buena diagonal, enrocándose corto. Es algo que en general el negro tiende a evitar a veces por el peligro de esa casilla muchas veces. E incluso el alfil se puede ubicar en la casilla G5 molestando bastante. Otra jugada podría haber sido alfil G4, alfil G2, enroque corto, pero ahora está esta jugada que es un poco molesta, caballo E3. Es una jugada rara porque el caballo en C4 está bien, pero justo en este momento con caballo E3 como que está obligando a definir el alfil. Y siempre tiene algo malo. Si se vuelve a E6, H5 ya ahora empieza a ser molesta, con la idea de abrir la columna H. Y obviamente que alfil por F3 es horrible hacer esta jugada. La pareja de alfiles blanca es muy importante y el alfil negro que me acaban de entregar es fundamental. Así que esto claramente no hay que hacerlo. Este alfil ahora es súper importante para el blanco y el negro tiene una posición más que nada incómoda donde va a sufrir habitualmente. Así que por lo tanto la jugada fue H6, alfil C3 y ahora F6, ¿no? Que es una jugada un poco rara. Yo veía esta partida en la transmisión y me parecía llamativo porque en general es una jugada que está tapando al alfil, no le deja ubicarse de una buena manera, pero el problema es que no hay otra manera de defender este punto, ¿no? El punto de 5 está vulnerable y no hay otra manera de defenderlo que no sea jugando F6, ¿no? En la transmisión de hecho estaban comentando Pepe y el Divis, les parecía rara esta jugada, pero al no haber otra posibilidad de defensa, de repente suena una buena jugada. Es curioso la formación de peones, ¿no? Del negro, como los tres peones ahí en H6, G6, F6, pero de repente parece tranquilo, ¿no? Como que no hay algo a la vista tan grave, así que de repente se puede jugar la posición. Alfil G2, alfil E6, enroque corto también hubiera sido una posibilidad, por supuesto, pero bueno, fue a la jugada siguiente, enroque, y ahora torre C1, decide hacer el amigo Firouzja. El problema de empezar a tirar el peón B, por ejemplo B4, ya directamente la jugada caballo D5 es muy molesta porque los dos caballos están tocando el peón y al mismo tiempo el alfil de C3, ¿no? Entonces no hay defensa para ese peón. B3 podría haber sido una posibilidad interesante, defendiendo el caballo de C4 de una mejor manera y aparte evitando algunas posibles amenazas de E4 del negro, ¿no? Entonces no puedo retomar porque el caballo está en el aire, de repente puede ser un buen sostén de esa manera. Pero bueno, la partida podría seguir tranquila con dama de 7, torre C1, una partida totalmente normal, ¿no? Pero se ve que Firouzja no quería ese B3 todavía, tenía algunos planes con dama A4 que ahora vamos a ver cómo fue la partida. Torre C1, A5, también caballo D5 podría haber sido una opción y después dama de 7.
También obviamente que podría haber sido, pero el alfil de C3 no lo molestaba a Carlsen porque está chocando contra el peón de F6. Y en el alfil de G7 Carlsen dice, bueno, puedo esperar, mejor que se defina qué es lo que va a hacer el blanco y en base a eso veo qué hago con ese alfil que está ahí un poquito encerrado. Y acá viene la primera jugada crítica de Firouzja que vamos a catalogar como un poco rara. No como mala, pero sí como un poquito fea, digamos, que es la jugada dama A4. Que parece totalmente natural, pero el problema es que acá el plan correcto hubiera sido jugar con B3. Un poquito más tranquilo acá, esperando el momento del blanco. Después se puede seguir dama D7, dama C2. Simplemente acá hay que jugar tranquilo. Un torre D1, un dama B2, un E3. El problema, claro, el problema es que el blanco es el que quiere ganar y el negro no tiene ninguna molestia al empatar. Por lo tanto se puede quedar ahí tranquilo y esperar a que el blanco venga, ¿no? Eso es un poco incómodo en la posición. Quizás no fue el mejor planteo del blanco en el caso de necesitar una victoria, pero igual, bueno, todo esto no se sabía a la hora de jugar, ¿no? El problema de dama 4 es que muchas veces esta dama queda fea ahí. Y la idea de la jugada A5 principal es tener la posibilidad de jugar A4 y empezar a ganar espacio de esa manera. Por lo tanto, acá el negro hace dama D7, dama B8, hay que decir que hubiera sido una jugada muy interesante, amenazando B5 rápido, amenazando la dama y el caballo, por lo tanto sería una colgada. Y si por ejemplo, bueno, si dama C2 volviendo, ya A4 empieza a ser muy molesta en esta posición. Una buena ventaja de espacio. Y si de repente dama B5, ahora torre D8 tiene el negro. Y de repente estoy amenazando torre D5 y A4. Y esa dama empieza a tener problemas. No me puedo meter con tanta naturalidad con la dama ahí sin por lo menos tener un poco de miedo o analizar previamente, ¿no? Dama D7 es la jugada. Torre B8 no la mencioné porque acá caballo por A5 simplemente. Y bueno, un peón de más, no se puede. Pero bueno, tampoco vamos a criticar dama D7. Es una jugada totalmente respetable. Y aparte, bueno, una partida donde es rápida, digamos, como que no se puede analizar tanto. Hay que jugar a veces por instinto. Torre FD1, torre FD8. Torre FB8 de vuelta hubiera sido muy interesante para B5. Se ve que esta idea no la tenía en mente todavía Magnus. Si dama B5 A4 y cuidadito con esa dama que está muy fea en B5, no tiene casillas. Y si vuelve para C2, ahí de vuelta tenemos el A4 que decíamos antes, ¿no? Junto con B5, caballo D5. Ya ahora sí podemos catalogar la posición negra como un poco más cómoda, un poquito de ventaja ahí. Pero igual todavía hay tensión y puede pasar cualquier cosa. Torre FD8, A3 decide hacer Firouzja. Y B6 decide hacer Magnus. Un plan muy interesante. La idea es muy simple. Quiere hacer torre B8 y B5. Pero el problema es que torre B8 en este momento dejaba libre el peón de A5. Entonces primero quiere defender y después amenazar torre B8. No tiene ningún apuro Carlsen, no hay ninguna amenaza rápida del blanco. Por lo tanto se puede tomar todo el tiempo del mundo para definir sus planes. Por supuesto que caballo de 5 podría haber sido una opción, pero bueno, simplemente alfil de 2, sacamos el alfil, incluso también podría haber sido alfil E1 para caballo F de 2 y caballo E4 con amenazas de caballo C5. Pero bueno, la idea de Carlsen está bien. B6, E3 decide hacer Firouzja con la idea de tener algún D4 en algún momento, empezar a abrir la columna D. Torre a B8, finalmente la amenaza B5 se concreta. Y ahora dama C2. Magnus vuelve y A4. Esta jugada es importante. No puedo retomar este peón porque ahora sí B5 me gana o la dama o el caballo, ¿no? Pieza de menos. Por lo tanto, hace caballo E1 Firouzja. La amenaza acá del negro se ve reflejada de esta manera. Si H5, el negro ya tiene B5, tocando el caballo. Y contra cualquiera de las dos alternativas blancas se vienen jugadas con alfil B3, ¿no? Por ejemplo, caballo A5, te como y te hago alfil B3, ¿no? Y la torre cae. Todavía hay compensación porque te puedo hacer dama por C7. Todavía es un poco complicado jugar, pero jugás con calidad de menos, ¿no? Entonces no era tanto lo que buscaba Firouzja de esa manera. Y si caballo CD2, ahora el problema es que cae este, ¿no? Una vez que hice E3 y bloqueo la columna D con mi caballo, la torre no puede avanzar. Entonces la jugada de Firouzja parece interesante. Caballo E1 para evitar esto. Carlsen hace de todos modos B5. Podría haber hecho G5 también, aprovechando que el caballo ahora se fue a E1. Pero bueno, H por, no cambiaba mucho. B5 parecía más natural la jugada que hizo Magnus. Caballo D2, evitando el alfil B3. Caballo A5 hubiera sido un poquito peor, pero no por eso injugable, ¿no? Caballo por, alfil B3, tocando la clavada. Y de repente si dama por C7, alfil por torre, torre por.
el blanco tiene una pareja de alfiles y un peón de más a cambio de la calidad, ¿no? A cambio de la torre. Y las piezas negras no están muy bien, que digamos. El alfil todavía de G7 tiene que encontrar una buena casilla. Pero digamos que bueno, el negro al necesitar un empate, vamos a decir que no le parece mal esta posición. Esa es un poco la manera en que yo lo veo. Pero bueno, caballo de 2, así Firuza. Alfil G4, mete Magnus acá, muy interesante. Yo acá estaba viendo la partida en la transmisión en vivo y se me ocurría esta jugada como interesante, ya que no tiene casilla el alfil. Entonces pensaba A por B, caballo por B, alfil por y torre por, y me parecía que el blanco podía llegar a tener algunos problemas, porque de repente si dama por C7 el peón de B2 cae, este peón A queda pasado, puede ser un poquito incómodo y aparte Magnus necesita el empate también, por lo tanto esto puede ser excelente. Pero de repente la computadora dice que caballo E4 es muy interesante acá, amenazando caballo C5. Y si alfil B3 tengo esta opción extra que no me di cuenta, dama C3 y al mismo tiempo si bien me amenazás la torre, yo te la amenazo a vos, ¿no? Entonces no tenés una manera lógica de jugar. Y de repente, por ejemplo, pueden amenazar las negras caballo D5 y aparece un truco mágico acá con caballo por F6. Y de repente amenazo alfil por D5, jaque y dama por B4, ¿no? Una amenaza sutil. No sé si los dos jugadores llegaron a ver esto, pero muy interesante el detalle, ¿no? Alfil por y una vez que retoman, dama por B4, ¿no? Pero bueno, nada, esto pasó. B4 igual era un poco interesante. Digamos que caballo E4 la partida podía seguir, pero bueno, el blanco ya estaba más liberado. Alfil G4 fue muy interesante. Y acá defendió mal. Acá hizo caballo de F3. Alfil F3 hubiera sido un poco mejor. No quería cambiar bajo ningún punto de vista hasta alfil, parece Firuza. Alfil por, caballo D por. Y acá tiene algunos planes interesantes el blanco. Más allá de ya no contar con este alfil, esta casilla la puedo usar para el caballo. Y este caballo se puede ir para E3 en algún momento. E4, caballo E3. Y de repente empezar a molestar un poco de esa manera. Pero bueno, se entiende perfectamente que el blanco quería tratar de jugar con el alfil, ¿no? De G2. Este alfil suele ser la clave un poco de la posición, entonces de repente con poco tiempo es difícil evaluar que una de las mejores alternativas es deshacerse de este alfil. Alfil E6, Carlsen obviamente con las tablas está conforme, por lo tanto le da la invitación a repetir. Rey H7 por supuesto que hubiera sido una jugada normal también, pero alfil E6 como jugada de espera parece muy interesante. Dama B1 y alfil B3. Acá B4 también hubiera sido muy molesta, no se dio cuenta Magnus. Y A por y caballo por. Tiene unas amenazas acá con caballo A2 muy peligrosas, ¿no? Con el alfil, la torre de B8 presionando a la dama en B1 que está muy fea en este momento. Esta dama de B1 si estuviera en E2 por ejemplo sería mucho más atractiva, o en D2. Entonces de repente si hay que empezar a cambiar ya, torre por, ya esto se empieza a tornar un poquito incómodo. Probablemente vamos a poner que B4 hubiera sido mejor y alfil B3 no es una jugada mala, simplemente que había una mejor opción. Caballo C2, si torre D2 también era una posibilidad, el negro podía salir con caballo D5 o con F5 también, cualquiera de las dos era viable. Caballo C2, dama E6. También F5 acá era una posibilidad, el punto E5 está defendido, abrimos paso a nuestro alfil, si caballo de 2 sacamos, alfil E6, y sigue una posición donde el negro está un poco mejor, tiene más espacio y tiene sus piezas cómodas, pero el blanco solamente cambió un peón. Fue pasando el tiempo y todavía la posición es tensa de ataque, por lo tanto puede haber sorpresas, no hay que confiarse. Pero bueno, Carlsen hizo dama E6, caballo de 2... y alfil D5, ¿no? Este alfil A2 no sumaba mucho, dama A1 simplemente, y este alfil no hace demasiado, la verdad. Así que no había por qué preocuparse. Este peón de D3 hay que tener mucho cuidado, porque de repente amenaza el blanco caballo B4, tocando el alfil, tocando la torre. Y una vez que me cambias, de repente alfil por, te amenazo alfil por E7, el alfil de A2 en algún momento, el peón de C7... Hay que tener cuidado con cómo juega Carlsen en la posición. Por lo tanto, se da cuenta del peligro y hace alfil D5, ¿no? Ahora, obviamente, si E4, alfil A2 y muchas gracias porque el alfil quedó encerrado, ¿no? Lógicamente. Caballo E4 y ahora F5, ¿no? Acá hay una interesante jugada que dice la computadora que es dama F7 para evitar que el blanco haga caballo C5, ¿no? En la partida que jugó, en la partida como fue F5, caballo C5 y dama F7, que igual no hay problema, pero de repente dama F7 primera hubiera sido un poquito más cómoda, ¿no? Para sacar ese tiempo, ¿no? Y de repente contra caballo C5
alfil por G2, rey por, dama de 5 jaque y este caballo está colgado, ¿no? E4, dama por, y si caballo E4, F5 y clavado total, ¿no? F5, sigue la partida, caballo C5, igualmente esto no está mal para el negro, hay que aclararlo. Dama F7 y E4. Firouzja sigue resistiendo a cambiar ese alfil, ¿no? Increíble. Pero igual es una decisión práctica interesante. F por E, alfil A2 hubiera sido una opción razonable acá, con la idea de cerrar finalmente este alfil de G2. Y si bien el alfil de G7 tampoco está muy bien que digamos, ahora el negro agregó la casilla D4 para su caballo, ¿no? Sumado que el alfil de G2 está un poco atrapado, de repente hace que la posición se torne un poquito más incómoda para el blanco. Esto siguió con F por E, D por E, también caballo por E4 hubiera sido posible, pero acá caballo F5 se suma la presión a la casilla D4, ¿no? Ahora tengo los dos caballos, a diferencia de que el blanco tiene su caballito también en E4 que está defendido y no está mal. Es más, probablemente si yo hubiera jugado la partida me hubiera gustado un poco más caballo por E4, la verdad. Me parece que le hubiera dado un poco más de chances prácticas al blanco. Es una opinión personal, pero bueno, obviamente que D por E es una opción también. Alfil A2 ganando un tiempo, dama A1 y alfil C4. El alfil ya cumplió su rol. La dama está obviamente peor en A1 que en B1, por lo tanto está excelente. Y obviamente que si vuelve dama B1 repetimos y Carlsen está feliz con la triple repetición. Caballo E3 hace acá Firouzja amenazando el alfil. Hubiera sido interesante caballo D7 primero, con la idea de tocar la torre y después hacer caballo E3. Con la idea de quedarme yo un poquito con la columna D. Pero igual es una jugada que estamos hablando que tenían 2-3 minutos cada uno. Hacer esa jugada en apuros es algo que me parece extremadamente complicado, ¿no? Caballo E3 como que se escapa un poco de las manos con la idea de comer este alfil, lógicamente. Pero acá Carlsen tenía esta idea muy interesante, ¿no? Caballo D4, tocando el punto caballo E2 y comiendo la calidad en C1. Alfil por D4, se come ese caballo. Caballo por C4 era un poquito incómoda porque de repente esta jugada intermedia, caballo E2 jaque, y cuando el rey se va, de repente ahora viene dama por C4, muy interesante sorpresa, amenazando el caballo de C5, la torre de C1, es muy difícil sacar las piezas, el alfil B4 ya está cayendo a la torre de repente, entonces la posición pierde una calidad y es probable que dándose cuenta de eso evite ese tipo de molestias, ¿no? Alfil por D4 hace Firouzja, E por D, caballo por C4, B por C4 y alfil H3. La idea lógicamente es presionar sobre la casilla E6 con el alfil. De esa forma lógicamente que el peón de C4 caería. Por lo tanto el plan del amigo Alireza es generar presión en la diagonal, ¿no? Un poquito de esa manera. Torre de 6 es la defensa de Magnus, es la mejor defensa. Si rey H7 simplemente venía caballo E6 tocando la torre, tocando el punto C4, el punto C7 y de repente esta posición empieza a ser muy mala para Carlsen, ¿no? Por lo tanto se da cuenta a tiempo, hace torre de 6, dama A2, este es un error grave, este es el último error grave de Firouzja. Acá el tema es que el negro se está viniendo con todo, con D3, con C3, el alfil empieza a tener una vida impresionante, el punto F2 hay que tener cuidado y el caballo de C5 está un poquito en el aire. Acá caballo de 7, increíblemente, hubiera sido el último recurso de Firouzja, con ideas de jugar muchas veces con E5, ¿no? Y de repente las dos torres empiezan a ejercer presión sobre los puntos centrales. Por ejemplo, si torre B3, acá tengo un truquito con E5, ¿no? Y la torre no tiene tan buenas casillas. Si torre D5 a veces cae el punto C4, si me voy con la torre para otro lado a veces cae el punto D4, entonces este peón hay que tenerlo en cuenta muchas veces. Por lo tanto torre B5 hubiera sido la jugada correcta, pero acá todavía tenía algún que otro truco el blanco, con dama A2, con E5, todavía era una posición luchada. El blanco está peor por estos dos peones de C4 y D4, los peones centrales son muy importantes, pero el problema es que no encontró el contrajuego suficiente Firouzja y decidió hacer dama A2 primero. Y el problema es que o no vio la jugada rival o no se dio cuenta de la gravedad del asunto, porque torre B3 acá es un cañón infernal, muy fuerte la jugada, sacrificando la calidad pero obteniendo una compensación abismal por ella, ¿no? Firouzja no se come la calidad, hace caballo por A4, si caballo por B3 simplemente A por B,
dama B1 y D3. Fíjense esta masa de peones, B3, C4, D3, como las tres piezas mayores del blanco no juega ninguna, la dama en B1 encerrada, las dos torres también, y de repente se viene un alfil D4, un torre F6, punto en F2 que está muy tocado, el caballo puede entrar en juego, caballo C6 para caballo E5, todas las piezas negras se están jugando y la compensación es gigante, ¿no? No hay ninguna pieza blanca que esté ejerciendo presión. Por lo tanto hace caballo por A4, Firouzja, D3 y vuelve con el caballo. Y ahora el problema es otro, ¿no? Alfil D4. El truco que tenía acá es que torre por B2 era un poco más incómoda. Parece que ganan el acto, ¿no? Porque toca la dama y dama por F2 con mate. Pero de repente tengo dama por C4 y no te puedes comer el peón porque estás clavado. Igual de todas formas este final está peor el blanco, ¿no? Después de torre C2 acá, el blanco está peor porque si cambia te van a hacer D por C. No podés volver a cambiar porque te coronan dama. Y si haces torre C1, de repente torre D1 jaque y la partida estás perdido, ¿no? Entonces de todas formas este final hubiera sido bueno para Magnus, pero bueno, el alfil D4 acá termina todas las ilusiones que tenía el blanco. Caballo por B3, intermedia dama por F2 jaque, rey H1 me como este peón, también hace dama por H3 mate en el acto, y torre D2 acá Firouzja ya está completamente acabado, no tiene ninguna manera de jugar la posición. Si caballo por D4, simplemente dama por H3, rey G1. Si acá Carlsen tiene ganas de pensar para rematar la posición, lo puede hacer. Y si tiene ganas de repetir, simplemente dama G3 y no sufrir, también obviamente que lo puede hacer sin problema. Pero bueno, después de torre por D4 igual la posición objetivamente está perdida para el blanco, no hay nada que hacer. Pero bueno, seguramente teniendo en cuenta que las tablas le servían, un simple dama H3 repetir se hubiera acabado fácil. Por lo tanto, Firouzja hace esta jugada, torre D2, dama por H3, torre H2, pega un jaque por acá, torre G2, y acá podría haber terminado más fácil la partida con esta pequeña sutileza. Alfil E5 con la idea de dama H3. Si por ejemplo torre por C4, hacemos mate fácil acá, con dama F1 y dama H3. Ven cómo está el alfil, que hace un par de jugaditas estaba encerrado en G7 y cómo ahora da mate. Es la pieza que prácticamente le dio mate al blanco y cómo las piezas blancas quedaron encerradas, completamente todas. Y si por ejemplo caballo D2, acá dama H3 jaque, rey G1 única, alfil D4 jaque, y si rey F1, dama H1 con mata la siguiente, ¿no? Pero bueno, por alguna casualidad no lo vio esto Carlsen, no tenía mucho tiempo, decidió jugar seguro acá, C por B. Es importante rescatar que no quiso repetir acá Carlsen, podría haber hecho dama H3, terminar esto fácil, clasificar, pero no quiso esto, dijo esto es demasiada ventaja. Acá incluso tenía hasta ventaja de tiempo y todo, con lo cual no había necesidad de desesperarse, pudo pensar tranquilo. Y la simple C por B, dama por rey G7, es demasiada ventaja, ¿no? El alfil y el caballo negro son más que suficientes. De vuelta torre por C7 hay un mate por aquí, el mismo que mostré recién. Por lo tanto dama D1, dama por E4, dama E1, a esto lo paso rápido porque ya en la posición no hay nada que hacer. Cambia las damas Magnus, caballo F5 y simplemente con comerse un par de peones alcanza y sobra, ¿no? H5 alfil E3, H por D2, torre D1, alfil G5. Lo que quiere ahora es amenazar rey por G6 y a veces caballo E3, ¿no? Este punto D2 es fuertísimo. Sin este peón sería un poco diferente, pero con este peón ya hace que la posición no haya manera de defenderse. Torre F2, rey por A4, torre D4, A5, torre A4. Ese peón de vuelta vuelve a caer, no hay manera de defenderlo y Firouzja simplemente abandona. Creo que es muy interesante esta partida porque obviamente que al inicio del torneo, ¿quién iba a pensar que en un torneo de 12 jugadores que entraban 8 a la siguiente etapa, Carlsen no iba a entrar a los mejores 8? Es como algo ridículo, todo el mundo pensaría que va a entrar. Pero bueno, después de hacer un torneo malo para lo que es el mejor jugador del mundo, se disputaba la última ronda y si perdía se podía quedar afuera. Y jugaba contra alguien que le había ganado varias veces ya, un jugador muy peligroso, joven. Y jugó una partida excelente nuevamente, demostrando que tiene unos nervios muy pero muy fuertes, muy buenos en los momentos claves, y le pudo ganar una muy buena partida a Firouzja, dejándolo afuera de la siguiente etapa. Así que a partir del sábado se va a poder seguir viendo un montón de los mejores jugadores del mundo, van a tener que seguir jugando partidas
a 15 más 10, lo cual está súper interesante. Así que los invito a todos a seguir el torneo. Espero que les haya gustado este video. Vamos a seguir con más en la semana, por supuesto. Y recordarle a todos el código que aparece arriba mío por 2 años premium. Con el código RAPID2020 por solo 154 euros. ¿Sí? Nada más que eso. Un abrazo para todos y en la semana nos vemos con más videos. Un abrazo.